El gobierno de México lo dijo sin dudar. México va a estar entre las 10 economías más grandes del mundo. Eso se llama el Plan México, una meta ambiciosa, presentada con carteles, conferencias y aplausos. Hay solo un problema. Los números no coinciden con el discurso. En 2024, México estaba en el lugar 12 entre las economías del mundo. En 2025 bajó al lugar 15. No subió, bajó. Mientras el gobierno anunciaba la meta de entrar al top 10, México se alejaba de ella. Y según el Center for Economics and Business Research, México seguirá en el lugar 15 durante los próximos 15 años. 15 años en el mismo lugar. La economía mexicana creció 0.8% en 2025, el peor crecimiento desde la pandemia de 2020. El ingreso promedio por persona retrocedió a niveles de 2017, 8 años borrados de un plumazo. Para entrar al top 10, México necesitaría superar una brecha de casi 490,000 millones de dólares. Solo respecto a Brasil, en 2024, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. Las exportaciones alcanzaron un récord histórico, más de 617,000 millones de dólares. Eso suena extraordinario, hasta que ves este dato. El 84% de todas las exportaciones mexicanas van a un solo país. Eso no es ser potencia mundial, eso es tener un solo cliente del que dependes para sobrevivir. Y ese único cliente, Donald Trump, decidió aplicar aranceles del 25% a México en 2025. El FMI lo calculó de inmediato. Los aranceles podían contraer el PIB mexicano en 0.3%. Analistas estimaron una caída de más del 11% en exportaciones. Una economía que se paraliza con un decreto presidencial de otro país no está en camino a ser potencia. Está en camino a ser la más vulnerable de la región. Todos hablan del nearshoring como si México ya hubiera ganado la lotería. Y hay cifras reales. La inversión extranjera directa cerró 2025 en un récord de casi 41,000 millones de dólares. Pero el índice Carney 2025 advierte que lo que más frena la inversión en México no es el costo laboral, es la falta de certeza jurídica, la burocracia y la inseguridad institucional. 3 problemas que México arrastra desde hace décadas y que ningún gobierno ha resuelto. En 2024, México recibió casi 65,000 millones de dólares en remesas. Nuevo récord histórico. Ese dinero lo envían 12 millones de mexicanos que tuvieron que irse a trabajar a Estados Unidos porque en México no encontraron oportunidades. Como dijo la directora de análisis de Grupo Financiero Base, las remesas no son un logro económico, son el resultado de la falta de oportunidades en el país. Una potencia mundial no expulsa a su gente, la retiene. México es el 9º exportador más grande del planeta, número 1 en América Latina. Autos, electrónicos, equipo médico cruzando la frontera cada hora. Pero hay un detalle que nadie festeja. Gran parte de esa riqueza no se queda en México. Se importan los componentes, se ensamblan aquí, se exportan allá. México pone la mano de obra barata. Otros se quedan con el valor. Eso no es desarrollo industrial. Eso es subcontratación continental. Hay un México que crece. Nuevo León, con parques industriales repletos de empresas asiáticas y europeas. Baja California, con pobreza de apenas el 10%. Y hay otro México. Chiapas, donde el 66% de la población vive en pobreza. Guerrero, con el 58%. Oaxaca, con el 52%. Un país con 2 economías tan distintas no puede presentarse al mundo como una sola potencia. Primero tiene que serlo hacia adentro. Mientras el gobierno celebra récords de inversión y exportaciones, el INEGI reporta que casi 39 millones de mexicanos viven en situación de pobreza. 3 de cada 10 personas en este país. Y la brecha sigue siendo brutal. Los hogares más ricos ganan 14 veces más que los más pobres. 14 veces. En el mismo país, con el mismo himno y la misma bandera. México presume de ser potencia exportadora, pero hay un dato que destruye ese relato de adentro hacia afuera. El 54.8% de los trabajadores mexicanos están en la informalidad, según el INEGI. Más de la mitad, sin seguro médico, sin pensión, sin contrato, trabajando para sobrevivir, no para crecer. Una economía donde más de la mitad de su fuerza laboral no tiene derechos formales no es una economía en ascenso. Es una economía que le falla a su gente todos los días. Y si la informalidad es el presente que duele, la educación es el futuro que preocupa.
El informe Education at a Glance 2025 de la OCDE confirma que apenas 2 de cada 10 jóvenes mexicanos entre 25 y 34 años terminaron una licenciatura, colocando al país en el último lugar entre las economías miembro. El promedio de la OCDE es casi la mitad de los jóvenes con estudios universitarios. México gasta apenas el 3.19% de su PIB en educación, el nivel más bajo desde 2018 y uno de los más bajos de toda la OCDE. ¿Cómo se compite en la economía del conocimiento, la inteligencia artificial y la innovación global con ese sistema educativo? Esa es la pregunta que ningún plan de gobierno responde. Hay que decirlo con honestidad. México tiene ingredientes reales para ser una potencia. Ubicación geográfica única, frontera con la economía más grande del mundo, 14 tratados comerciales con 52 países, una población joven y en edad productiva. El Foro Económico Mundial lo reconoció. México parte de una posición envidiable. El potencial existe. El problema es lo que se hace, o no se hace, con él. El presidente del Foro Económico Mundial fue claro. México puede ser una economía avanzada en 10 a 15 años, pero solo si hace reformas reales, apuesta por inteligencia artificial y capacita seriamente a su fuerza laboral. Pero solo si lo cambia todo. México invierte apenas el 0.3% de su PIB en investigación y desarrollo. Corea del Sur invierte el 4.8%. La diferencia habla sola. Hay una oportunidad histórica que está pasando ahora mismo. Las tensiones entre Estados Unidos y China están redibujando las cadenas globales de producción, y México tiene la mejor posición de toda América Latina para capturar esa oportunidad. El BID estima que la región podría aumentar su PIB per cápita un 11% si actúa de forma coordinada, pero si México no actúa, Vietnam, India o Polonia lo harán primero. La historia no espera. Acaba un dato que pocos conocen. Hay $50,000 millones en inversión extranjera parados, esperando, bloqueados por falta de permisos eléctricos de la Comisión Reguladora de Energía. $50,000 millones. No por falta de interés de los inversores, sino por una burocracia que tarda más en dar un permiso que otros países en construir una fábrica entera. El modelo actual de México, exportar mucho y crecer poco, tiene un techo muy claro. Se puede ser el mejor ensamblador del continente y aún así no desarrollarse. Corea del Sur lo entendió hace 40 años. No alcanza con fabricar. Hay que diseñar, patentar, innovar. Hoy Samsung, Hyundai y LG son marcas mundiales. México sigue sin tener una sola marca industrial global propia. No es un problema de capacidad, es un problema de modelo. Entonces, ¿México puede ser la próxima potencia mundial? La respuesta honesta es: tiene todo para intentarlo, y también tiene todos los obstáculos para no lograrlo. La historia no recuerda a los países por su potencial, los recuerda por lo que hicieron con él. Y México lleva décadas siendo el país que puede. La pregunta que nadie en el poder quiere responder es: ¿cuándo va a dejar de poder y empezar a hacerlo? México lleva décadas siendo el país que puede, y los datos no mienten sobre los obstáculos que tiene por delante, pero tampoco mienten sobre algo que pocos se atreven a decir. Ningún país que hoy es potencia partió de una posición mejor que la de México hoy. Corea del Sur tenía pobreza masiva, Singapur no tenía recursos naturales, Vietnam salía de una guerra devastadora, y los tres decidieron cambiar igual. México tiene la geografía, la juventud, los tratados y la inversión que esos países jamás tuvieron cuando tomaron su decisión histórica. Los obstáculos son reales, los datos son duros, pero ninguno de ellos es más grande que el potencial que este país tiene sobre la mesa. México puede ser potencia mundial, ya tiene todo para hacerlo. Solo falta que deje de ser el país que puede y se convierta en el país que lo hace. Si te gustó este video, agradezco tu apoyo, suscríbete, activa la campana y prepárate, porque acá no explicamos el mundo con cuentos, lo desarmamos pieza por pieza. Si este video te hizo pensar, imagínate los próximos. Como siempre, los leeré en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Háganle pues, mijos. Nos vemos en el próximo video para más análisis sin filtro, porque aquí no solo mostramos la realidad, la cuestionamos.